El tema de hoy se titula Piedra de tropiezo. Y quiero darle lectura a este versículo, 1 de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que acercarnos a él. Es piedra viva desechada ciertamente por los hombres. Cuando nosotros observamos a las personas que desechan acercarse a Dios, buscar de venir a la iglesia, leer su palabra, se cumple esto. Realmente es triste desechar a Jesucristo. Pero Jesús lo sabía desde un principio. Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Lo tuvimos en poco. Ya sabía Cristo que iba a ser desechado. Démonos cuenta que Jesús, cómo es su amor de él para haber llegado a la cruz, sabiendo que tantos lo iban a desechar, a despreciar. Pero aún así, su amor era más grande que todo eso. Y por unos cuantos, él al final de cuentas padeció, fue a la cruz. Pero si nosotros somos de los que nos acercamos a él, es una piedra viva. Y vamos a seguir leyendo, Es piedra viva desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Porque es lo más precioso que nosotros pudiéramos tener y recibir en nuestras vidas, a Jesucristo. Lo más precioso de Dios, Él nos los dio, su propio Hijo. Dense cuenta que Dios no envió a un ángel, que Dios no envió a una de las criaturas del cielo que están ahí, de aquellos serafines que dice la palabra de Dios que tienen seis alas, 3 pares de alas, de aquellos querubines que son perfectos, hermosísimos, los más fuertes, y de todo tipo de seres que hay muchos que nos dice la Biblia. La Biblia nos habla ahí en Apocalipsis que el apóstol Juan estaba teniendo la revelación del Apocalipsis y dice: de pronto vi un ángel que cuando pasó la tierra se iluminó de su gloria. Son criaturas, imagínense nada más eso. Y después vi otro que tenía el arco iris en su cabeza. Todo lo que él vio, todo lo que hay ahí. Pero Dios nos dio lo más precioso. Para Dios es escogida y preciosa. La piedra de nuestra salvación, la roca de nuestra salvación. Y dice el versículo 5: ustedes también, a nosotros nos los dice, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto nos está hablando de nuestro crecimiento espiritual, que tenemos que llegar a ser piedras vivas como Él lo es. Ahora, ¿por qué dice piedra viva de Jesús? Y de nosotros piedras vivas, porque se tiene que construir. La iglesia somos nosotros, y nosotros somos como, cada uno es un ladrillo para hacer un templo de Dios y que habite el Señor ahí, toda la plenitud
de Dios habite ahí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser edificados, primero como piedras vivas. Tenemos que parecernos a Jesucristo. Tiene que haber vida en nosotros, vida espiritual. Tenemos que ser edificados como casa espiritual. Dense cuenta que la responsabilidad que tenemos y lo que necesitamos prepararnos en la palabra de Dios, en la vida del espíritu, en lo espiritual realmente. Yo les decía la semana pasada que lo más fuerte para nosotros es andar en el espíritu, porque muchos pueden ser maduros espiritualmente, es decir, maduros ya de conocimiento y de todo eso, pero andar en el espíritu es un proceso que requiere crecimiento. En la palabra de Dios encontramos que dice que para el hombre todos los caminos pueden ser buenos, o hay camino que al hombre le parece bueno, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir: estoy bien, yo ya estoy bien, yo ya conozco bien la palabra, ya sé bastante de la Biblia, pero puede ir en sentido contrario, porque no hay discernimiento, entendimiento espiritual. No se han abierto los ojos espirituales todavía. Y la palabra de Dios nos dice que el que es espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas. O sea, entiende muy bien, para empezar, su postura. Como aquel que dijo: yo en polvo y ceniza es donde estoy. Como aquel hombre que dijo un día también: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quién puede decir eso en estos días? Que podemos contemplar realmente la gloria de Dios. Que podemos decir como Moisés: muéstrame tu gloria. Cuando Moisés le dijo así a Dios, Dios no le dijo: estás loco, Moisés, no sabes lo que pides, sino le dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Solamente no podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que me vea y permanezca vivo. Pero cuando ya nuestros sentidos espirituales están así, tan altos, nos damos cuenta, para empezar, lo que somos y cuánto necesitamos de Dios. Y al abrir nuestros ojos espirituales, al tener entendimiento, como dice la palabra, alumbrado nuestro entendimiento por el Espíritu, nos damos cuenta que hemos perdido mucho tiempo de no meternos a ese nivel con Dios, y que somos tan pequeños y que le necesitamos tanto. El hombre que es ciego espiritualmente, lógicamente que va a decir: ya estoy bien, no necesito nada más, ya sí me voy a ir al cielo. El que es ciego espiritualmente ya ni se esfuerza en estar en ayunos, en oración, en buscar la obediencia. Esto es ser edificados como casa espiritual, porque tenemos que crecer a esta estatura. Casa espiritual y sacerdocio santo, porque vamos a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que hagamos ahora, ustedes saben que hay sacrificios de alabanza que dice la palabra, ¿verdad? Para que ofrezcamos al Señor sacrificios de alabanza.
Pero continuamos leyendo. Dice el versículo 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Jesucristo. Yo pongo en Sión, es decir, en Israel, en Jerusalén, la piedra principal del ángulo. Miren, cuando construían en aquel tiempo, todo era el fundamento, la piedra principal, la que iba a sostener el edificio. Y tenían que escoger la piedra más firme, más fuerte, que no se fuera a mover, que no se fuera a romper. Y sobre esa construían los edificios. Ese era el fundamento. Y eso nos está diciendo que nuestra vida, ¿cómo está construida? Si el fundamento de nuestra vida es esa piedra, que es la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, nuestra vida va a estar fundamentada de una manera que nunca va a caer. Pero también dice: el que creyere en él no será avergonzado. Y dice el versículo 7: para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Cuando nosotros ya hemos creído en Cristo, ya lo valoramos. ¿Quién de ustedes no ha dicho: ¿qué haría yo si no hubiera conocido a Jesús? O como dice la canción, ¿qué sería de mí, no? ¿Dónde anduviéramos? Dense cuenta. Tal vez ya estuviéramos allá abajo ardiendo, ¿no? Porque ¿qué hubiera sido de nuestra vida sin Jesucristo? Y lo muy poquito tal vez que le hayamos conocido. Dios quiere que le conozcamos más, que nos metamos en aguas profundas del conocimiento de la vida en el Espíritu. Dios quiere que de verdad no estemos con temor, no haya temor en nosotros, en ninguna de nuestras áreas de nuestra vida. Que haya seguridad, que el Señor sea nuestra luz y nuestra salvación, que el Señor de verdad sea la fortaleza de nuestra vida, que el Señor de verdad sea nuestra torre fuerte, nuestro refugio, y que de verdad podamos estar tranquilos, descansados en Él. Pero ¿de qué depende esto? De cuánto le conozcamos, de que creamos y no vamos a ser avergonzados. Es decir, esto no significa nunca nos va a fallar. Podremos estar seguros de que Dios será fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ustedes los que creen en Él, pues lógicamente Él es precioso. Desafortunadamente dice a continuación: pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, el fundamento de Dios. Los que edifican, imagínense que hayan escogido mejor una piedra que rápido se va a caer. A eso se refiere. Y el apóstol Pedro un día se los dijo al consejo de ancianos de Israel: la piedra que ustedes los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Hechos 4:11, ¿verdad? La piedra que ustedes los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así se le llamaba a la fundamental. En pocas palabras, todo lo que ustedes creen, todo lo que ustedes enseñan, todo es otra piedra que se va a destruir con todo lo que ustedes están enseñando y haciendo. Porque ustedes desecharon a la principal, a la piedra que Dios había escogido. Y dice el siguiente versículo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero regresamos 1 Pedro 2:7. Para vosotros los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el versículo 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hermanos, esto es tremendo, pero imagínense el mismo Jesús que es Salvador, el mismo Jesús que es Salvador para unos, para otros es su caída, su desgracia, su perdición. ¿Por qué? Porque lo desechan nada más. ¿Por qué? Porque son desobedientes. ¿Cómo son desobedientes? Siguiendo sus propias ideas y no volteando a ver la palabra de Dios. O muchos estudian la palabra de Dios pero no la obedecen. Vean, porque el punto es la obediencia aquí. Aquí está la obediencia. Eso es el punto. Si nosotros vivimos conforme a su palabra, lógicamente que Él va a ser para nosotros precioso, porque nos va a dar salvación. Cristo a eso vino. Y es más, Él dijo: yo no vine a condenar al mundo. Y a los edificadores, ¿qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a llamar a los justos a arrepentimiento, ¿no? A los pecadores, no a los justos, ¿verdad? Porque no es que ellos fueran justos, sino que se veían ellos mismos, desafortunadamente. Y por lo tanto nosotros, yo les decía al principio, tener ese entendimiento de saber que cada día, cada momento necesitamos a Cristo. En todo tiempo necesitamos al Salvador de nuestras vidas. Y démonos cuenta que un día, cuando estemos frente a Él, o cuando ya lleguemos a nuestro lugar de destino, pues que vamos a decir, ¿no? ¿Cuántas cosas, cuánto tiempo tal vez perdí? ¿Cuánto tiempo? ¿O por qué viví de esta manera? ¿O por qué del otro? O como aquel hombre que llegó al infierno y toda su vida se lo pasó. El rico dice que todos los días hacía banquetes con esplendidez. Todos los días, imagínense, un
banquete tras banquete, y así se fue su vida, ¿verdad? Sí, disfrutó, claro que sí, sí, gozó aquí en la tierra, pero llegó a estar atormentado en una llama en el Hades. Y lo único que quería es que alguien les avisara a su familia, les advirtiera para que no llegaran a ese lugar. Y ahí ha de haber dicho cuántas veces: ¿por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no hice oración? ¿Por qué no? Pero sobre todo, la obediencia. ¿Cuánto de palabras nosotros conocemos, no? Tal vez mucho. Pero ¿cuánto de eso que conocemos lo llevamos a cabo en nuestras vidas? Pero quiero que sigamos leyendo el versículo 9. Habla primero de los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Pero dice el 9: mas ustedes son linaje escogido. ¿De qué nos habla ahí? De que ya estábamos escogidos, ya estábamos destinados a un linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado con su sangre, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En pocas palabras, todo lo que nos ha dado, todo lo que somos, es para anunciar las virtudes que Él tiene. Yo buscaba bien acerca de las virtudes, meditaba bastante acerca de eso. Las virtudes son excelencias y beneficios que solo Cristo tiene, que solo el Señor puede darle a los hombres. Ustedes recordarán algunos de esos beneficios. Los beneficios que tiene el Señor es su misericordia, su favor, benignidad, su perdón, salvación, liberación. Que lo que les decimos muchas veces a las personas: en Cristo vas a encontrar salvación. Solamente en Él, como decía Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Solamente Jesucristo, ¿verdad? Sus beneficios, como el Salmo 103, ¿no? Él es el que perdona tus pecados, te corona de favores y misericordias, el que te rescata, el que saca del hoyo tu vida, te sacia de favores, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué cosa tan preciosa. Eso son virtudes que Jesús solamente tiene. Como dice el Salmo 32, 1 y 2, ¿verdad? También, que nos habla ahí de la salvación, de la liberación, del perdón de pecados. Miren cómo nos dice ahí, ¿verdad? Usted recordará: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso, bendito, feliz, gozoso al que Dios perdona. Y usted sabe que solamente por el medio de Cristo se puede hallar el perdón. El versículo 2 también: bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Podemos ver nuevamente acá la obediencia también, el de verdad desechar el engaño de nuestras vidas, porque es más que bendecido alguien a quien Dios lo ha perdonado, que nos está dando libertad para entrar a su presencia completamente.
Es por eso que vemos nosotros todos estos versículos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando leemos esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si el problema es que tropiezan, es piedra de tropiezo. Cristo es piedra escogida y preciosa de Dios. Y para nosotros, Él es precioso. Pero para otros es piedra de tropiezo. Por su desobediencia, por haberle desechado, ¿no? Entonces, miren, 2 Corintios 10:5, veamos algunos versículos. 2 Corintios 10:5 y 6. Dice ahí, derribando argumentos. Todo argumento. ¿Qué es un argumento? Que alguien diga, no, pues es que esto, lo otro, y sí, pero no sé qué. ¿Verdad? Cualquier argumento. Que nosotros tenemos que derribar cualquier argumento. Cualquier altivez, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Y también nuestros pensamientos, Se me ocurre esto, se me ocurre el otro, o yo pienso de esta manera, pero mejor obedezco al Señor. Y el versículo 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Que ya no nos permitamos nosotros, porque puede ser también piedra de tropiezo. Sigue estando ahí la misma roca, la misma piedra, Cristo, que puede ser para salvación nuestra. Pero si hay desobediencia, tenemos que castigar la desobediencia. Y habla primero de nuestras vidas mismas. Alejarnos de desobediencia, desechar toda desobediencia y castigar desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Cuando seamos perfectos, obedientes, podremos a otros también. Recuerden que la palabra nos decía, no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Tenemos que transformarnos, nuestra mente, nuestra manera de pensar ya debe de ser otra. Ya no enfocado en las cosas pues que aquí se quedarán en la tierra, ¿no? Nuestra meta, nuestros planes futuros tienen que ser ir sembrando aquí para cegar allá arriba. Esforzarnos por seguir, esforzarnos por servir a Dios. Y ese es nuestro estilo de vida que nosotros debemos de tener ahora. ¿Cómo nos dice? Miren, ahí el Proverbio 3:5 al 7. Proverbios 3:5 al 7. Que dice este versículo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es nuestra prudencia? Miren, en nuestra prudencia muchas veces podemos decir, no hermano, pues yo quiero planear mi futuro, ¿no? Eso es ser prudente, ser alguien que piensa más allá. Y podemos decir, bueno, si yo les dijera, bueno, yo siento que tengo tantos años, ¿no? Unos 10 años para trabajar bien y mi sueño de ser millonario, ¿no? Pues tengo que, no voy a tener tiempo solamente para trabajar y pues, ¿verdad? Pero dice, no, fíjate del Señor. En pocas palabras, haz todo
para Él, vive para Él. Tú ciegamente fíate en Él. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia manera de pensar. Si yo hago mis pensamientos, para empezar, si yo ya lo hubiera hecho, yo hubiera cerrado ya la iglesia, y ya no los domingos anduviera yo ocupado por allá, porque esa es mi prudencia tal vez, o mi manera de pensar. Y lógicamente, pues, ¿a dónde me va a llevar? A destrucción. Porque si el hombre se pudiera salvar a sí mismo, ¿para qué hubiera venido Cristo, no? Sin embargo, por eso nos dice: fíate del Señor. Es decir, deposita en Él tus esperanzas, tu vida entera, tu tiempo, tus esfuerzos, que todo esté en sus planes de Él, en sus proyectos de Él mejor. Fíate de todo tu corazón, fíate en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu prudencia, ¿verdad? Dice el versículo 6: reconócelo en todos tus caminos. En pocas palabras, en todo lo que hagamos, que esté Él presente, para que Él enderece tus veredas. ¿Quién va a enderezar nuestra vida? El Señor. Nos puede estar yendo terriblemente mal, puede haber tribulación, puede haber lo que sea. Él va a enderezar todo. Él va a hacer que funcione, que trabaje todo perfectamente bien. En pocas palabras, al decir Él enderezará tus veredas, está hablando de toda nuestra vida y cada área en nuestra vida entera, Y dice el versículo 7 también: no seas sabio en tu propia opinión. Porque ahí muchas veces está el problema, en decir: si yo sé que pues es bueno orar, pero ser sabio en nuestra propia opinión, imagínense. Teme al Señor y apártate del mal. Y si nos damos cuenta, estos consejos son los mejores que podríamos recibir realmente. Temer al Señor, nosotros apartarnos del mal. ¿Para qué? Para ser obedientes. Miren, Jeremías 6:10, quisiera que leyéramos este versículo. Ahora que estamos en este tema, Cristo, que es piedra viva, desechada por los hombres, mas para nosotros escogida y preciosa. Jeremías 6:10 dice, Jeremías, cuando Dios le dio la instrucción de pues predicar, de hablar, fíjense cómo decía aquí, Dios dice esto: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién podré yo amonestar? ¿A quién le podré yo hablar? He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa, no la aman. Y ahí está es muy difícil cuando las personas no atesoran la palabra. Porque la palabra también es esa piedra, pero también es piedra de tropiezo, porque en la palabra de Dios tenemos todo ahí.
todo el consejo de Dios, ¿no? Como nos decía, ¿no? Hijo mío, está atento a mis palabras. Si como a la plata la buscares, si como a la escudriñares como a tesoros. Imagínense, ¿eh? Porque la palabra de Dios es, pues imagínense todo lo que nos pudiéramos perder si no leyéramos la Biblia. Si no, realmente no, o la leyéramos pero no la aplicáramos a nuestra vida, no podría hacer nada. Y esto está diciendo acá Jeremías 6:10: ¿a quién hablaré? ¿A quién amonestaré para que oiga? Sus oídos son incircuncisos, en pocas palabras, oídos inmundos. Oídos que les gusta oír lo malo, lo sucio, nada más. Oídos que nada más prestan oídos para lo malo, ¿verdad? Es como algunas personas que hasta pagan para ir a oír a esos cómicos que, ¿no? Y en la iglesia que es gratis la entrada, no van. Y la palabra viva que hay ahí en las iglesias de Cristo. ¿Y qué tal aprovecha eso? Pues así está en esta situación. ¿A quién puedo amonestar? Fíjense Dios diciendo esto. Porque Dios sabe que todos necesitamos corrección en nuestra vida. Y en el buen sentido hablo de corrección, es decir, corregir nuestra manera de ser, de vivir, de pensar, de hablar, de actuar, de todo. Todos, lo primero que hace Dios con nosotros cuando le entregamos nuestra vida o que Él viene a nuestro corazón es empezar a corregir. Recuerde que Él va a enderezar todas nuestras veredas y lo hace a través de ir corrigiendo, de ir exhortando, amonestando, instruyéndonos en justicia. Y Él dice acá: ¿a quién? No hay nadie que quiera. Sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar por más que la palabra esté ahí. No puede entrar. Y la palabra, que es como una espada de doble filo que entra y parte el alma, el espíritu y el cuerpo, que no puede hacer nada la palabra de Dios. Por eso la palabra también es esa piedra. Cristo y su palabra, por eso el mismo Cristo, Él es la palabra, es el verbo, porque es la piedra de tropiezo para unos, para nosotros piedra preciosa en la que necesitamos edificar nuestra vida. Cristo dijo: el que oye mis palabras y las hace será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos, vientos, y no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero todo el que oye mi palabra y no la hace será un hombre insensato, insensible, que no siente nada al oír, es decir, oídos incircuncisos. No puede escuchar. Y ese hombre insensato edificó su casa en la arena. En los dos vinieron los mismos ríos, los mismos vientos, lluvias, tormentas, pero cayó y fue grande su ruina. ¿De qué habla?
No está hablando de una casa, de nuestra vida, nuestra familia, todo lo que gira, todo lo que hemos construido. Porque Dios nos hizo así, de esta manera, por eso nos dio inteligencia. Porque somos seres que tenemos que construir algo. Algo forzosamente tenemos que construir. ¿Usted cuánto tiempo le ha llevado construir una familia? La cual pudo haber tenido tantas veces caídas así. Pero en Cristo, Él es la piedra principal del ángulo. El que en Él creyere no será jamás avergonzado. El que edifique su vida ahora, todo desde hoy en adelante. Mire, ¿ha visto usted esos rascacielos que le llaman? Esos edificios enormes. Así puede llegar a ser nuestra vida. Porque así tiene que ser para que lleguemos. ¿A dónde vamos? Al cielo, vamos para arriba. Tenemos que ir. Por eso nos decía al principio que tenemos que ser piedras vivas nosotros y ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿A qué se refiere con sacerdocio santo? Bueno, estoy hablando otra vez de 1 Pedro 2:4, ¿verdad? Versículo 5, 1 Pedro 2:5, ¿verdad? Ustedes también como piedras vivas sean edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para que todo lo que hagamos nosotros sea servir a Dios en santidad. Todo lo que haya en nuestra vida, todo lo que sea un sacerdocio. Para ofrecer, dice acá, sacrificios espirituales y aceptables, para que nuestra vida sea aceptable a Dios, para que nuestra familia, todo lo que vayamos construyendo ahora, fundados en la piedra viva que es Cristo, ahora vaya en crecimiento, en bendición y bendición, sea renovado todo. Pero recuerde que el Señor, lo primero que hace, que hace el Señor, destruye, derriba todo lo que ya habíamos construido nosotros, para edificar ahora bien. Por eso es nacer de nuevo. ¿Qué significa? Y ahí lo dice, ¿no? Ustedes recordarán 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, el Señor empieza, destruye, derriba todo. Por eso la palabra va a entrar y va a partir el alma, el espíritu, todo tiene que ser despedazado, destruido, derribado, para volver a empezar a construir Él. Todo, las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Y ahora viene una nueva vida. Ahora viene un nuevo edificio, pero ahora sí es una casa espiritual y un sacerdocio santo. Démonos cuenta de las ventajas, de lo hermoso que es todo esto, ¿eh? Bueno, seguimos adelante. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1. Ahora en la palabra de Dios, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué debemos de procurar nosotros? Recuerden que decía ese versículo: ¿a quién le hablaré? ¿A quién amonestaré?
No hay nadie que quiera oír. Tienen oídos incircuncisos. No pueden escuchar. La palabra les es algo vergonzoso y no la aman. Pero dice acá: por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En pocas palabras, que la palabra sea atesorada por las personas y salte, como decía Jesús, ¿no? El que a mí me tiene, dice, será como una fuente que salte para vida eterna. Que sea glorificada la palabra, que todos digamos: gloria a Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Porque son cosas que nadie oyó, que no oído no oyó. Y se dan cuenta porque dice que oído no oyó, porque sus oídos eran incircuncisos, no podían escuchar. Y aquí dice: para que la palabra del Señor corra, es decir, se expanda, ¿no? Se esparce por ahí, por acá, por allá, por todos lados, y sea glorificada como lo fue entre ustedes. Usted recordará aquella mujer, mire, Hechos 16, 14 y 15. Bueno, Hechos 16, 14. En uno de los viajes misioneros de Pablo, dice que estaba hablando, él estaba predicando. Y sabemos que cuando él predicaba, pues había tal vez cientos o miles de personas, pero muchos oídos tapados. Pero dice acá: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es decir, vendía ropa fina, así se le llamaba en aquel tiempo, ¿no?, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y yo quiero que pongamos mucha atención. Esta mujer no conocía a Dios, no conocía al Señor, pero adoraba. Es decir, era una mujer con un corazón sincero de adoración al Señor, aunque no sabía ni cómo hacerlo, pero adoraba a Dios. Estaba oyendo, dice. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Por eso leíamos nosotros: oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue en ustedes. Qué hermoso es cuando ella tal vez estaba ocupada allá afuera, hagan de cuenta allá afuera, sí, pero estaba oyendo. Y lo importante es esto, que Dios abrió su corazón, primero para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer creyó, dice el versículo 15, que fue bautizada, y también su familia. Incluso dice acá Lucas, quien está narrando, nos rogó incluso. Ella decía: si ustedes juzgan que yo sea fiel a Dios, entren a mi casa y posad. Y nos obligó, dice Lucas todavía, nos obligó a quedarnos. En pocas palabras, luego ella quería hacer algo. Empezó a hacer como ese sacerdocio santo, a servir de alguna manera, porque fue edificada su vida. Ahí mismo el versículo 30, ustedes recordarán este punto, que el carcelero de Filipos les dice, sacándolos a Pablo y a Silas, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense, yo quiero que pongamos mucha atención en esto, porque muchos dicen: ya ves que ahí dice la palabra, serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Pero ¿qué dice el versículo 32? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si usted es salvo nada más y su casa no es salva, como esa mujer nos obligó a quedarnos en su casa, para que ahí se le predique a todos los que están en la casa, ¿no? Aquí dice que le hablaron, le empezaron a dar en un estudio bíblico a él y a todos los que estaban en su casa, ¿no? Y dice el versículo 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y dice el 34: y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así fue glorificada la palabra. ¿Se dan cuenta? Hubo regocijo. Imagínenselo en su corazón, ha de haber derramado lágrimas, se ha de haber abrazado con toda su casa por haber creído, por haber recibido esa piedra viva, escogida y preciosa, desechada ciertamente por los hombres, mas para nosotros Él es precioso. Y vemos qué maravillosas estos testimonios que leemos en Hechos, cómo corrían la palabra, cómo los perseguían, todo lo que le padecieron los cristianos en aquel tiempo, pero como los iban persiguiendo, ellos corrían cada quien a una ciudad y ahí empezaban a predicar, y así se iba regando y corriendo la palabra, ¿verdad? Por lo tanto, usted recordará Romanos 10:13, ¿verdad? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice también el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted recordará, mire, esta mujer, ya lo vimos, adoraba a Dios. Era una mujer con un corazón sensible. Y sin embargo, que no hubiera estado ahí, ¿qué hubiera pasado? Nunca hubiera escuchado la palabra y no hubiera podido haber salvación en su vida. Pero Dios todo lo preparó. Dios, el día que le dijo a un discípulo llamado Ananías: ve a esa calle y ahí vas a entrar y vas a ver a un hombre que está ciego y que está orando. Pon tus manos sobre él para que reciba la vista. Y este hombre Ananías, ¿qué dijo? Señor, yo he oído mucho hablar acerca de él, cómo ha perseguido a tus santos, y aún aquí en Damasco tiene potestad para destruirnos a todos. Ve por qué instrumento escogido me es este, para llevar mi presencia delante de los gentiles. Cuando usted lo vuelva a leer, póngale atención a cada palabra, ¿verdad? Qué hermoso es.
Y aquí lo estamos viendo, como todo lo que Dios hizo para que un día esta mujer que adoraba a Dios en su corazón, imagínense, Dios recibía su adoración y era alguien que estaba perdido. Pero aquí llegó el momento. Otro hombre que estaba perdido también, Hechos 8:26. No sé por qué, pero estamos aquí. Hechos 8:26 nos narra una historia de Felipe, el diácono, que dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Fíjense, ahí donde ha habido tantas cosas terribles en estos días, ¿no? En estos tiempos, entre Jerusalén y Gaza, en ese mismo camino donde fue la matanza y empezó todo. Ahí ve a ese lugar, ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar. Fíjense, aunque no había en su corazón tal vez conocimiento de Dios, claro, no lo había, no estaba ni Dios siquiera, no había nada, pero tenía un corazón dispuesto. ¿Cuánta gente ha de haber allá afuera así? Que lo único que tenemos nosotros que hacer es llevarles esa piedra preciosa, la palabra, llevarles. Había venido a Jerusalén para adorar, fíjense. Por eso Dios llamó a Felipe a través de un ángel. Y dice el versículo 28, volvía sentado en su carro y todavía venía leyendo la Biblia, aunque no le entendía nada, aunque tenía oídos incircuncisos, tapados. Pero había el esfuerzo. Y por eso Dios está haciendo esto de enviar a un siervo. Dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro. Venía en su carruaje, ¿no? Acércate y júntate a ese carro. Venía tal vez tan despacito que Felipe se acercó y empezó a escuchar que hasta en voz alta venía leyendo. Y dice el versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: oye, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, el versículo 31, ¿verdad? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Aquí es donde nosotros tenemos que entrar, a escena. Tenemos que enseñar a las personas a entender la palabra de Dios. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Usted sabe, ¿verdad? Isaías 53. Como oveja fue a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No tenía conocimiento todavía, ¿verdad? Pero dice el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Desde ahí, mira, habla de Jesús, que
que es el Hijo de Dios y nació, y le empezó a narrar todo el evangelio de Jesús hasta que llegó la palabra a su corazón. Dice el versículo 36: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Por lo tanto, vemos como si hay corazones dispuestos, solo falta que les anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo falta que nosotros hagamos esto como Felipe, llevar el evangelio. Pero en nosotros, ¿qué debe haber? Obediencia, ¿verdad? Obediencia. Quiero que vayamos terminando. Filipenses 2:13 al 16. Que recuerde, la piedra viva, la piedra de tropiezo, la piedra que el que desecha será lo peor que pudiera hacer alguien. Lo peor, que Jesús sea piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra al desobedecerla. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Miren, Filipenses 2:13: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo va a producir. Él fue el que llevó a Felipe ahí. Él es el que hizo que se convirtiera Saulo de Tarso, o sea, Pablo. Él es, por su buena voluntad, lo produce. Dense cuenta, en nuestro corazón, por eso hay algo que nos inquieta muchas veces. Por eso yo veo que de repente vienen los jóvenes solitos, ni sus padres, ni tal vez no quieran nada con el Señor, y cuando llega alguien es porque Dios está produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en ustedes el hacer como el querer por su buena voluntad. Dice el 14: hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo debemos estar nosotros? Sin mancha. ¿Cómo es la generación o todo lo que hay en este mundo? Una generación maligna y perversa, ¿no? Pero nosotros, en la cual resplandecemos, en medio de la cual resplandezcan como luminares en el mundo. Nuestra luz debe alumbrar. Pero ¿cómo es todo esto? Dice el versículo 16: asidos, o sea, agarrados, ¿no? Bien tomados de la palabra. No estoy diciendo bien tomados, bien agarrados, ¿verdad? Es decir, con desesperación, que nosotros dejemos todo, hagamos todo por la palabra, la obediencia a ella, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme.
de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ¿no? Que la importancia de que nosotros estemos fundamentados en la palabra, eso es estar asidos de la palabra de vida, es que sea la roca realmente, la piedra viva, lo más valioso para nosotros, que sea el Señor Jesucristo y su palabra. Bueno, yo quisiera terminar en el Salmo 23 para que nos deleitemos en esto. ¿Cómo puede el Señor? Porque es muy hermoso este Salmo 23, ¿verdad? ¿Cómo lo puede llegar a ser realmente para nosotros? ¿Cómo? Aquí nos está hablando de una vida llena, plena, una vida preciosísima, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Primero que nada, cuando nosotros de verdad el Señor llega a ser nuestro pastor, ¿qué es un pastor? El que nos va a guiar, el que nos va a sacar y a llevar a alimentar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, para empezar, mis ovejas oyen mi voz. Si somos ovejas del Señor, si Él es nuestro pastor, tenemos que ser ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Ah? Entonces, el Señor es mi pastor, nada me faltará. De entrada estamos viendo una vida de plenitud. Después, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Todo lo que voy a encontrar en Él y en su palabra va a ser descanso para mi alma, seguridad, confort, paz. Todo eso vamos a encontrar si es que Él es nuestro pastor, Adelante. Si Él no es nuestro pastor, si Él, porque Él sí nos lleva, nos va a hacer descansar, lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. En pocas palabras, está saciando de lo que nos hace falta. Nuestra alma está sedienta, ¿no? Como el ciervo que brama por las aguas, así nuestra alma tiene sed de Dios. Y junto a aguas de reposo, imagínense. Luego nuestra mente empieza a visualizar un agua cristalina, limpiecita, donde se escuchan los cantos de las aves, donde está el pasto verde, los árboles. Pero ¿qué es esto? ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros estamos obedeciendo, que nosotros estamos recibiendo sus bendiciones por nuestra obediencia. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Luego el versículo 3, confortará mi alma. Fíjense, ¿habrá almas que están turbadas? Pues sí, hay muchas. Pero Jesús es quien ofrece que vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Ahora, ¿cómo le hago yo? Yo quiero que mi alma esté confortada. Obediencia a su palabra. Poner en práctica sus enseñanzas, ¿verdad? Su palabra del Señor. Confortará mi alma. Realmente nuestra alma podrá tener paz, hallar la paz que tanto necesita. Confortar significa que ya no nos falte nada.
¿Cuántas cosas le hacen falta a nuestra alma? Tal vez muchas cosas que no son ni siquiera necesarias, pero nosotros nos ponemos o buscamos muchas cosas, ¿no? Solamente Dios puede hacer confortar nuestra alma. Después me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El camino que nos va, por eso decía, Él va a enderezar todas nuestras veredas. Si Él es esa roca de salvación, esa piedra preciosa, su palabra va a ser esto: va a guiarnos por sendas de justicia, caminos de justicia. Nos va a enseñar toda la justicia. Versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque yo tengo una vida de que por todos lados, bueno, aquí David, el rey David que escribió esto, cómo fue perseguido, cómo anduvo viviendo en cuevas, cómo una vez se hizo pasar por un loco para que no lo mataran, cómo anduvo ahí, algo fuerte, pues, con todos sus enemigos, todo un ejército siguiendo a un solo hombre, imagínense. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque por todos lados me esté llegando y me esté lloviendo, como dicen muchos, no temeré mal alguno. Imagínense estar tan confiado, estar tan tranquilo, poder acostarse y dormir como un baby, ¿no? Porque de verdad. Pero si el Señor es nuestro pastor, si realmente le seguimos a Él fielmente y en obediencia a su palabra, todo esto puede ser real. Porque, bueno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si el Señor lo promete realmente. El Señor Jesús que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice también el versículo 4 estamos, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado. Pero escucha, tu vara. Tu vara. Una cosa es la vara, otra cosa es el cayado. ¿Qué es el cayado? Ese palo que tenía un gancho, ¿verdad? Y que servía para, se estaba yendo una oveja, la jalaban con ese gancho. Y el pastor iba así golpeando. Y las ovejas tienen la vista muy corta, pero escuchan bien y saben diferenciar muy bien la voz. Por eso mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A otra voz no van a escuchar. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, la corrección. Y todo es para nuestro bien y nuestro beneficio. Hay muchos que por eso no quieren, porque tienen que hacer cambios en su vida, ¿verdad? Y desechan, y viene a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Muy bien, bueno, dice el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Por más que otros deseen mi mal, siempre me va bien. A eso se refiere. Siempre estoy saciado, siempre estoy gozoso, satisfecho, tranquilo, porque tú me haces disfrutar un banquete espiritual, aunque
Eso es aderezar mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Porque esa era la manera de estar limpio ahí en ese tiempo. Mi copa está rebosando. Y aquí mi corazón está lleno del Espíritu de Dios. Llena nuestra vida. Imagínense que tener esa plenitud de vida, de gozo. Y luego el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Que todo sea para bien, que nunca nos vaya mal. Imagínense, qué hermoso, ¿no? ¿Quién no quiere esto? Porque aquí cuando nosotros vemos estos, los secretos de la prosperidad y de la bendición. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que el Señor sea nuestro pastor, obedecerle y seguirle fielmente. Porque aunque sea nuestro pastor, también recuerde usted aquellas ovejas que se perdían, ¿eh? Recuerde aquella oveja que se extravió y que el Señor lo que hacía era quebrarle la pata para que no se aprendiera obediencia. Y se la cargaba acá, ¿no? Por eso hay tantas pinturas, tantos cuadros que se ven los pastores cargando una oveja aquí. Esa era la oveja que le gustaba brincar por otros lados. Y el pastor le quiebra la patita y se la carga. Y la lleva y ya sabe a dónde tiene que andar, siguiéndolo pegado. Pero ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si somos ovejas que seguimos al Señor, ¿a dónde nos va a llevar? A su casa, a su redil, a su corral, ¿verdad? A descansar para el siguiente día ir otra vez a esos pastos delicados para hacernos descansar.